Nuestro Señor, en su providencia, actúa de diversos modos que a veces nos confunden, pero modos que hemos de conocer para ver cómo Dios actúa en nuestra propia vida. Hoy celebramos un gran santo, al Padre Pío de Pietrelcina. Padre Pío de Pietrelcina, que podemos decir que es una lámpara encendida por Dios nuestro Señor en el siglo XX, en el siglo pasado, para dar a conocer la verdad de la fe, el misterio insondable de Dios, en un siglo que se caracteriza como el nuestro en el descreimiento, en la negación de Dios, en la mofa de lo religioso, en la burla de lo mismo sagrado. Padre Pío, que podemos decir es un fenómeno del Padre Pío, pues Dios lo ha hecho conocer en vida y ha dado a conocer su santidad, pues miles de peregrinos, millones de peregrinos acudían a aquel pobre convento de San Giovanni Rotondo para dos cosas principalmente: para asistir a la Santa Misa de aquel fraile y para confesarse con él. Dos actividades que la Iglesia, desde su fundación, desde que nuestro Señor Jesucristo mandó a los apóstoles «Id al mundo entero», la Iglesia no ha dejado de realizar: celebrar la Santa Misa, los sagrados misterios, celebrar el sacramento de la penitencia. Dos acciones que forman la actividad principal del sacerdote. Hemos sido ordenados sacerdotes principalmente junto con la oración para celebrar la Santa Misa y para administrar el sacramento de la confesión. Esto era lo que atraía a las multitudes a San Giovanni Rotondo, y esto es lo más característico del Padre Pío. Aquellas gentes que acudían a San Giovanni Rotondo a asistir a la misa de aquel fraile, una misa muy temprana, como se celebraba siempre antes de la reforma de estas últimas décadas. La misa siempre era por la mañana. Asistían temprano a la misa de aquel fraile, y de allí no había nada extraordinario, nada, vamos a decir, atrayente, nada divertido, nada entretenido. Era la misa de espaldas, en latín, en silencio, y aquel fraile que salía al altar se transfiguraba al celebrar los sagrados misterios y dejaba traslucir tras su persona el misterio de la misa, que era la renovación incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Eso acontecía cada día en San Giovanni Rotondo y acontece cada día en cada altar católico donde un sacerdote renueva el sacrificio de Cristo nuestro Señor. En Padre Pío vemos perfectamente que la misa no es una fiesta, que la misa no es para entretenernos, que la misa no es un teatro, que la misa no es algo nuestro, sino que es algo divino, que viene a introducirse en medio de nosotros, que se celebra en medio de nosotros, pero que nosotros tenemos que ver no con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Aquel fraile capuchino, extasiado ante el misterio de la pasión del Señor, él mismo participará físicamente, no solamente internamente en su alma, sino también físicamente, con los dolores de Cristo, con su pasión renovada en el altar. Sobre todo, la noche del viernes, la noche del jueves al viernes, aquellos estigmas del Padre Pío con los que Cristo nuestro Señor quiso marcar a su siervo, volvían a brotar sangre, todo su cuerpo era un dolor, porque Cristo quiso asociar a ese pobre fraile a su pasión, como nos asocia también a cada uno de nosotros. Y en nosotros, a través de los sufrimientos, como dice el apóstol, hemos de completar lo que falta a la pasión de Cristo. Nos falta mística para asistir a la Santa Misa. Nos falta espiritualidad para comprender lo que aquí acontece. Y sobre todo, ante tantas manifestaciones de banalización de lo sagrado, cuando hemos hecho de lo más santo algo tan humano, tan banal, tan nuestro, que pierde hasta el mismo sentido de lo que es. La gente acudía a San Giovanni Rotondo a confesarse con aquel fraile.
Y cuentan aquellos que se confesaban con el Padre Pío, que no era un hombre que apareciese con una sonrisa muy afable para congraciarse con la gente, a ver, para que no se le fuesen. No, decían que el Padre Pío tenía un carácter un poco brusco, quizás también para protegerse de ciertas, vamos a decir, absorciones que muchas veces se dan al ministerio sacerdotal. Y en la confesionario el Padre Pío era un hombre duro. Cuando veía que no había arrepentimiento, negaba la confesión, negaba la absolución. Cuando veía que el penitente escondía algún pecado, Dios que le había dado a conocer los pecados, el don de interpretar las conciencias, de conocer las conciencias, el Padre Pío ayudaba al penitente a descubrir esos pecados ocultos. Leía esta mañana una breve anécdota de un paisano de Pietrelcina que conocía al Padre Pío. Tenía un dolor de muelas muy grande y su mujer le pidió que rezase. Rézale al Padre Pío, que hace milagros, rézale. Y tenían allí una estampita en vida todavía del Padre Pío, y aquel hombre enfurecido, tosco, bruto, tiró una zapatilla a la foto del Padre Pío, haciéndola caer al suelo. Tiempo más tarde, la mujer lo convence para ir a San Giovanni Rotondo y confesarse con el Padre Pío. Acude a confesarse con el Padre Pío, le dice sus pecados, y el Padre Pío le dice, ¿y nada más? Dice, nada más, Padre. ¿Y no te acuerdas de ese zapatillazo que me has dado aquella vez cuando tu mujer te pidió que rezases para que Dios te quitase el dolor de muelas? Ese don de comprender las conciencias. Anécdotas hay muchísimas del Padre Pío. Y era un milagro que acontecía, el milagro de la conversión, el milagro de la gracia. Quisiera que nos diésemos cuenta de ese gran don que el Señor nos ha dado en el sacramento de la penitencia. Un sacramento de la penitencia hoy en desuso, tan poco valorado, porque el hombre del siglo XX y del siglo XXI ha perdido la conciencia del pecado. Pero que haya perdido la conciencia del pecado no significa que el hombre no peque. El hombre peca y tristemente hoy ofende mucho a Dios nuestro Señor, yendo contra sus mandamientos, yendo incluso contra los principios de la ley natural y del sentido común. En cada confesionario se realiza un milagro, el milagro del pecador que es absuelto de sus culpas. Es este milagro que Dios ha dejado a cada uno de nosotros tan a mano, tan cercano. Nos llama la atención normalmente las cosas extraordinarias. Incluso del Padre Pío podemos quedarnos con las cosas extraordinarias, que si tenía estigmas, que si lo acusaron y tuvo que estar un tiempo sin poder confesar y celebrar la misa pública, que si tenía el don de bilocación, que si tenía el don de... Nos quedamos con las cosas extraordinarias. Pero lo que el Padre Pío hacía cotidianamente era celebrar la misa y confesar muchas horas, confesar muchas horas. En este sacramento que hemos de amar, que hemos de asistir, a acudir a él con frecuencia, pues es el sacramento de la misericordia de Dios, que nos perdona nuestros pecados, si con sinceridad y humildad los confesamos ante el sacerdote. Es el sacramento de la penitencia, el sacramento de la bondad de Dios, que nos reconcilia consigo a nosotros, que por el pecado nos habíamos hecho enemigos de Dios. Nos devuelve la gracia, nos da nuevamente la dignidad de hijos de Dios, nos devuelve ese tesoro divino de las gracias, de los dones, de las virtudes infusas y de los dones del Espíritu Santo que por el pecado mortal perdemos. El sacramento de la confesión es sacramento de salvación que nos libra de la pena eterna debida por nuestros pecados. La consecuencia del pecado mortal es la condenación. Y no nos engañemos, no nos engañemos. Esto es lo que nos enseña nuestra fe. El sacramento de la confesión es sacramento de vida, pues por el pecado merecemos la muerte y con la absolución que el sacerdote pronuncia se nos perdona no solamente la pena eterna, sino incluso esa pena temporal que tenemos que satisfacer por nuestros pecados y que con la penitencia que nos impone el sacerdote se borra en gran parte.
Es el sacramento de la restauración del hombre herido y enfermo por el pecado, dándonos nuevamente la gracia, haciéndonos justos delante de Dios, atrayéndonos nuevas gracias ante Él, devolviéndonos los méritos de nuestras acciones pasadas que habíamos perdido por el pecado mortal. Es un sacramento admirable, el sacramento de la confesión, pues es sacramento donde se nos da el consuelo del Espíritu Santo y nuestra alma vuelve a ser digna morada de la Santísima Trinidad. El sacramento de la confesión es sacramento de libertad, que nos da el dominio sobre Satanás, nos da la libertad de Satanás, y nos da el dominio sobre nosotros mismos y sobre nuestras pasiones, dándonos gracias, fortaleciéndonos para ese combate cristiano, para esa milicia que es la vida del hombre sobre la tierra, para conquistar el cielo. Es sacramento de paz. El sacramento de la confesión es sacramento de paz, donde Dios nos perdona, nos llama y nos trata como a hijos verdaderos, donde recuperamos el cielo, que es nuestra patria, y donde tenemos fuente de serenidad y de tranquilidad de conciencia. El sacramento de la confesión es sacramento de alegría, pues dice Jesús en el Evangelio que cada vez que un pecador se convierte, el cielo se regocija de alegría. Así también el pecador participa de esa alegría al saberse amado de Dios, perdonado por Él y nuevamente admitido como candidato a las moradas eternas. Es un gran milagro el que acontece en nuestros confesionarios. Y no nos vayamos a las cosas extraordinarias, sino a aquello que ordinariamente Dios nos ha dejado en su Iglesia para recibir su gracia y el perdón de nuestros pecados. Es necesario recordar que la Iglesia nos obliga a confesarnos una vez al año para cumplir el precepto pascual de la comunión. Si estamos en peligro de muerte, ya sea cierto o al menos haya ciertas probabilidades de poder morir, hemos de confesarnos en peligro de muerte y si queremos recibir dignamente a Jesús en la comunión. Pues como dice el apóstol, quien comulga en pecado, comulga su propia condenación. Lógicamente, nos lo dice el sentido de la fe y el sentido común, que si estamos en pecado mortal hemos de confesarnos lo antes posible, permanecer en pecado mortal conscientemente, difiriendo nuestro tiempo de la confesión, es tentar a Dios, que nos da el tiempo para nuestra conversión, es tomar parte del maligno y con él decidir nuestra propia condenación al infierno por toda la eternidad. Un ejemplo sencillísimo. Si un condenado a muerte por la justicia tuviese la oportunidad de ser absuelto de sus culpas, por declararse culpable ante el juez, lo haría sin perder tiempo alguno. Como nosotros, bautizados, tan enriquecidos por las gracias y la misericordia de Dios, somos tan inconscientes, tan faltos de juicio, tan soberbios y obstinados, para no acudir a sacramento tan grande y admirable, a acusarnos para ser absueltos de nuestros pecados. Pidamos la intercesión del Padre Pío, que por su intercesión nosotros tengamos conocimiento de nuestro pecado y tengamos la humildad de confesarlo y de no cometerlo más, viviendo solamente para agradar a Dios nuestro Señor. Pidamos por la intercesión del Padre Pío también por esta humanidad que vive ciega y enfangada en sus más bajas pasiones, para que conociendo sus culpas se arrepienten, confiesen su pecado y vuelvan a Dios, Señor nuestro. Que así sea. Presentemos al Señor nuestras súplicas. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes, roguemos